Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Hernández de la Cruz. Hago este video con motivo de dar mi reseña crítica de un filme que nos recomendó la profesora María Guadalupe Ángel Colchado, que imparte la materia de comprensión de textos y expresión oral, modalidad abierta, en mi caso para la licenciatura de Relaciones Internacionales. El filme que yo escogí fue el siguiente: El discurso del rey. ¿Por qué elegí este filme? Me llamó mucho la atención porque desde hace tiempo en Netflix he estado viendo una serie que se llama The Crown. Entonces te quedas picado con la vida de la royalty británica y es muy interesante, sobre todo la vida de cada uno de estos personajes. Bueno, el filme nos habla de las dificultades que le llevaron en esta vida pública al rey Jorge VI, que en primera él no nació para ser rey. El que tenía que ser rey fue su hermano mayor, el rey Eduardo VIII, pero él abdicó por amor, así es la historia oficial, ¿no? Entonces, él desde pequeño fue tartamudo y pues iba a ser muy difícil para él desarrollarse sobre toda su vida al ser una figura pública. Tenía que dar discursos, mensajes, y más aún cuando se convirtió en rey, pues la vida se le complicó bastante. Pero en el filme vemos que tuvo que consultar a un terapeuta del habla, que no era doctor, era alguien que a base de experiencias había aprendido cómo resolver problemas del habla. Aquí vamos a relacionar conceptos del curso con la película. En primero vemos las formas de expresión lingüística que tenía que usar el rey. En primera podía usar una argumentativa para persuadir al lector, o en este caso al quien lo iba a escuchar. También narrativa, porque nos describía cómo estaban pasando los hechos aquí en la guerra que estaba habiendo, que es el contexto histórico que se nos marca más o menos. Y sobre todo expositiva, para dar información de lo que estaba pasando durante su soberanía. También podemos ver que los procesos cognitivos nos ayudan mucho, y sobre todo al rey, para una buena comprensión lectora de su discurso, para que no se trabara, podía hacer patrones, memorizar las palabras, dar significado, para que su contexto fuera el bueno y se entendiera lo que estaba diciendo. Por otra forma, también se ve la expresión oral, de cómo era su dicción, si era claro, si hacía conexiones entre las palabras, el ritmo, la entonación y sobre todo la emotividad, ya que vemos que uno de los discursos más emotivos fue el que dio a su pueblo durante la Segunda Guerra Mundial, y fue muy bueno porque tú en un momento de guerra y que te hable tu soberano te reconfortas, y que te hable y que llegue ese mensaje a ti, pues fue un éxito para él. También nos vemos las técnicas de expresión oral. Visualmente, pues él, al ser un líder, tiene que expresar seguridad, tiene que verse bien. Alguien que, por ejemplo, en la historia que hemos visto que era un buen orador es este personaje. Él era muy seguro de lo que decía y tenía buenas expresiones, tanto visuales como verbalmente. Vocalmente también tenemos que hacer modulaciones de nuestra voz para que se entiendan, hacer una buena entonación. Entonces nos damos cuenta que él, con perseverancia, tenía que estar practicando los ejercicios que se le hacían para ser un buen expositor, y más sobre todo uno. Pues yo, por ejemplo, ahorita en ese video pues me pongo nervioso, ¿no? Y eso que estoy solo y nadie me está viendo. Pero también todas estas técnicas nos ayudan a ser mejor oradores. Nos damos cuenta que la perseverancia a él le sirvió mucho para dominar todos los aspectos. Es muy relacionado el curso con esta película. Nos damos cuenta que al final él con ayuda de alguien pudo salir adelante, y nos damos cuenta que no nosotros solos vamos a resolver siempre nuestros problemas. En cierta manera vamos a necesitar de alguien. Me deja mucho aprendizaje y me motiva en cómo una persona con esa dificultad del habla pudo ser uno de los gobernantes más queridos ahí en Inglaterra, y uno que, pues por así decirlo, no lo tiene, podemos lograr aún más. Fue una película muy interesante, así como el curso, aprendí mucho, y no queda más que agradecer a la profesora y a la universidad por todas esas oportunidades que nos brinda. Muchas gracias y buenas tardes.